esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia que nos permite llegar hasta este momento para tener nuestro estudio bíblico. Mil disculpas, hace 8 días por motivos, ¿verdad?, que no estaban a mi alcance. No pudimos tener el estudio, pero hoy Dios nos da la oportunidad, ¿verdad? Y comenzamos en este día, comenzamos una serie, ¿verdad? Y vamos a hablar de la unidad. Pero antes de seguir adelante, quisiera mandarles un saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas en Cristo, a todas las familias de la iglesia, a todos los que nos sintonizan a través de este medio. Quiero enviarles mis saludos, decirles que les amamos, les apreciamos, que tenemos un interés de Dios hacia usted. Y nuestro interés no es en cosas materiales, nuestro interés es en las cosas espirituales, de que usted, como nosotros, crezcamos en la vida en Cristo, que tengamos un buen fundamento en Dios. Y es lo que vamos a ver en este día. Así que reciban nuestros saludos. Les decía que tenemos la oportunidad de comenzar una serie de la unidad y esperemos en Dios y que nos ayude, nos edifique, ¿verdad? Que esta palabra que es vida, ¿verdad?, llegue a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a nuestros corazones y la pongamos por obra, y entonces esto tendrá su fruto. Porque todo cristiano tiene que tener fundamentos, ¿verdad? Los preceptos de Jehová, los mandamientos de Dios, las ordenanzas del Dios Altísimo, todos ellos son buenos para nuestra edificación. Pero vamos a hacer una oración antes de comenzar, pidiéndole a Dios que nos dé la buena voluntad para recibir su palabra con toda humildad y con bastante amor hacia la obra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia. Señor, te pido que tú nos ilumines. Señor, nos abra nuestro entendimiento para entender, comprender tu palabra y nos dé la buena voluntad para poder recibirla y ponerla por obra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu congregación, bendícenos, oh Dios, porque te necesitamos, Dios mío. Te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 22 y 25. Estaremos dando lectura. Abra su Biblia, vaya por ella. Yo creo que cada vez que llega el servicio usted ya está bien armado, ¿verdad?, con su palabra, con la palabra de Dios. Vamos a darle lectura. San Marcos 3:22 dice así. Amén, aleluya. Habiéndolos llamado, les decía, voy a comenzar otra vez. Habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. De estos textos hablaremos, tomaremos para dar principio a nuestra serie de la unidad, ¿verdad? De Jesús les está hablando a sus discípulos, pero antes de darles esta enseñanza viene un insulto de los religiosos, de los escribas, de los fariseos, ¿verdad?, que no lo reconocían como hijo de Dios, como enviado de Dios, como el Hijo del Hombre. Y cuando ven que Jesús hace milagros, los escribas y fariseos le dicen: tú haces estas cosas por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, haciendo un lado los insultos, haciendo un lado los agravios, haciendo un lado toda esta conmoción que estaba pasando, su enfoque, su interés es de que los discípulos aprendan, que los discípulos tengan un buen fundamento en la palabra de Dios. Y dice, y les enseña, los toma aparte y les enseña por parábolas, o sea, por ejemplos, con cosas de la vida que ellos podían entender, ¿verdad? Y le dice, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido. Una casa dividida, ¿verdad?, va a fracasar, no puede permanecer.
¿verdad? Y les empieza a enseñar la unidad, ¿verdad? Y en este día también tomaremos enseñanzas, tomaremos, ¿verdad? Parábolas, tomaremos proverbios para enseñar lo que es la unidad. Lo principal, estimados hermanos, es que usted y yo entendamos qué es la unidad. En esta serie estaremos viendo ¿verdad? Ahorita la unidad de la iglesia, que es lo más importante, que es la unidad, la actitud de unidad de los cristianos dentro de la iglesia. Pero después veremos también la unidad, ¿verdad? Del matrimonio, la unidad de la familia, en los hogares, y estaremos viendo también la unidad de Dios. Todo se basa en esto, ¿verdad? Hablando de la unidad de Dios, Dios nos enseña, Jesús nos enseña la unidad, y son textos que muchos no lo sabemos de memoria. El Señor dijo, ¿verdad? El Padre y yo uno somos. Está hablando de dos. ¿Por qué? De dos, pero están en un solo acuerdo. El Padre no puede decir algo y el Hijo puede decir otra cosa, que se contradigan. Ni el Espíritu Santo puede actuar en contra de lo que ya dijo el Padre o que dijo el Hijo. No, estos tres concuerdan, estos tres están unidos en un mismo propósito. El Dios eterno, en su plan divino de salvación, en su plan divino, Él ha hecho estas cosas en unión. Amén. Y todo cristiano, ¿verdad?, tiene que tener el conocimiento, el principio bíblico de la unidad. Es un principio, ¿verdad?, de primera necesidad. Si un cristiano no practica la unidad, ¿verdad? Fíjese, hay muchos cristianos que predican la unicidad, que predican la unidad de Dios, lo entienden, lo comprenden, lo que es Dios, el Padre, el Hijo, pero no entienden la unidad que Dios nos pide, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo. Y por ahí vamos. Eso es lo que nos interesa, que todos entendamos, ¿verdad?, qué es la unidad. Dice, este principio bíblico tiene que ser conocido por todos los hijos de Dios, por todos aquellos que decimos que conocemos a Dios, ¿verdad? El fracaso, la rotura, ¿verdad?, los tropezones, las caídas espirituales, ¿verdad?, vienen porque no se ha llevado a cabo este principio bíblico. Muchos cristianos fracasan, muchos cristianos, es que no podemos fundar nuestro hogar en algo, ¿verdad?, que perece, en algo que se puede caer. Usted no va a hacer una casa y ponerle, ¿verdad?, un 2x4 como fundación. No, tiene que poner algo sólido. Y lo sólido es lo que Dios dice, lo que Jesús dice. Por eso muchos cristianos fracasamos, tenemos buenas intenciones, tenemos buenos propósitos, pero no estamos usando el fundamento que es la palabra de Dios. Predicamos la unidad, predicamos la unicidad, pero no vivimos la unidad que Dios quiere que hagamos. Vamos a hablar de la estructura, vamos a ir paso a paso, hablando de la unidad, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es la unidad? Fíjese, en términos humanos, en términos seculares, ¿verdad? Y luego veremos como lo que acabamos de leer, son términos espirituales, son preceptos, ¿verdad? Son enseñanzas de Dios. Pero como humanos, ¿qué dice en los seres humanos de la unidad? Dice, la unidad. La unidad es simbolizada. Ok, vamos a hablar de la unidad. Dice que la unidad no puede ser alterada, ¿verdad? La palabra unidad, lo que es el néctar de la unidad, no puede ser alterada, porque si se altera, pierde todo el mensaje, todo lo que en sí es como los números, ¿verdad? Un ejemplo, en las matemáticas,
la unidad está simbolizada o representada por el número 1, ¿verdad? Y todos tienen que, para hacer una ecuación, todo es de acuerdo a ese número de unidad. No puede ser una locura, ¿verdad? El 10 no puede ser el 10 si no tiene el 1. El 0 en sí no se puede vanagloriar. Y ni el 1 se puede vanagloriar si no tiene el 0. Para hacer el 10 necesita ser 1 y 0, ¿verdad? No el 1 nada más. Entonces tiene que haber una unidad, ¿verdad? Tiene que ser trabajar en unidad, es en las matemáticas. En el término militar hay grupos, ¿verdad? Que son de la aviación, militares que pelean a través del aire, que otros que van a través del agua y otros van a través de la tierra, ¿verdad? Los de la tierra son los Marines, los del agua la naval y los del aire la Air Force, ¿verdad? Pero hay otra fuerza que está dentro del país, la Guardia Nacional, ¿verdad? Que se encarga de guardar el orden aquí en el país. Pero todos estos grupos forman el componente de la fuerza militar de un país. Ahora, ¿verdad? Si usted o yo o alguien firma un contrato, hace un acuerdo de entrar al ejército, ¿ok? Entra al ejército y, ¿verdad? Lo mandan a la base militar de San Antonio. Pero usted tiene deseos de crecer, de aprender, de manejar metralletas, de tirarse de aviones en paracaídas. Bueno, tiene muchos deseos. Pero usted está indicado en la base de San Antonio. Pero escucha que en Quilín, en la fuerza aérea, en el HUD que hay ahí del ejército, van a enseñar paracaidismo, ¿verdad? Van a enseñar a manejar metralletas y todo eso que usted le estaba deseando. Usted toma su maleta y se va a Quilín. ¿Usted cree que lo van a aceptar? ¿Verdad? ¿O se va a ir a Alabama? No. Usted tiene que guardar el orden. Ya me va entendiendo que es la unidad, ¿verdad? Ahora, la unidad no quiere decir que, como su nombre lo dice, que tiene que estar juntos siempre. En los términos espirituales, la unidad, ¿verdad? Es el acuerdo. Es semejante a los matrimonios. El marido que viaja fuera de la ciudad, fuera del país, que se va a Europa por motivos de trabajo, ¿verdad? Aunque ande lejos, él está unido en matrimonio. Él es, ¿verdad? Practica la unidad que ha dado en su palabra. Él lo lleva. Él no puede, porque está lejos, irse con otras mujeres. ¿Por qué? Porque él tiene un compromiso. Aunque está lejos, está en unidad con su esposa. Amén. Así que debemos de practicar la unidad. Punto número 1 que debemos entender, ¿verdad? Que en la unidad, para practicar la unidad en la iglesia, dice Primera de Corintios, ¿verdad? A lo que leímos, ¿verdad? Lo que leímos, quisiera que lo entendamos. Quiero refrescar la memoria. 22. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Habiendo llamado, les decía por parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. Esa es la base, lo principal que el Señor enseña. Hablando de un reino que viene siendo un imperio, refiriéndose a una casa, una familia, un hogar dividido, no puede permanecer. Y en estos dos parámetros entra lo que es la iglesia. Y podemos decir, una iglesia dividida no puede permanecer, ¿verdad? Y esa es la razón y el motivo del fracaso de muchas iglesias,
no es que haya gente mala, sino gente que no entendemos lo que es la unidad. Gente que tiene buenos propósitos, buenos deseos, pero si no practica la unidad, viene a ser un desastre en la iglesia. Amén. Es mal ejemplo. Por eso el Señor dijo, una casa dividida no puede permanecer. Y más adelante estaremos viendo en esta serie la unidad en el matrimonio, la unidad como pareja, la unidad como padres, la unidad como familia. Pero en este día veremos la unidad en la iglesia. Amén. Entonces, volviendo al tema que estamos hablando, todos tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y hay un texto que respalda esto, Primera de Corintios 27 y 25, ¿verdad? Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, verso 27. Pero el 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros, para que no haya desavenencia. ¿Qué es desavenencia? Desavenencia es la falta de acuerdo, es la falta de entendimiento, la falta de conformidad. Y lo que Pablo está diciendo, que no haya, ¿verdad?, falta de entendimiento, que todos estén de acuerdo, que todos estén conformes, para que no haya desavenencia en el cuerpo. En este cuerpo no hay desavenencia, porque la mano, ¿verdad? Derecha, ahora la mente le dice, ahora te toca a la izquierda, pero ahora todas juntas, y los pies. Todos trabajan de acuerdo, ¿verdad? Todos trabajan de una forma simultánea. Cuando hay desavenencia en el cuerpo, hay falta de entendimiento, hay falta de acuerdo. Eso es lo que destruye cuando hay desavenencia dentro de las congregaciones, que no están de acuerdo, que no tienen entendimiento lo que es la unidad, que no tienen de acuerdo, ¿verdad? Como hay gente que está dentro de la iglesia, está en el servicio, pero está en desavenencia, ¿verdad? Está en desacuerdo. No le está gustando la enseñanza, no le está gustando lo que dice el pastor, ¿verdad? Y cuando hablaba de la humildad, ahí resalta el orgullo. El humilde no hace eso. El humilde dice, es palabra de Dios. Quizá no está siendo bien explicada. Quizá no lo está haciendo como yo lo haría, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. El humilde recibe la palabra. Pero cuando hay desacuerdo, ¿verdad? Cuando 2 o 3 están en desacuerdo dentro de la iglesia, es un desastre. Es un desastre porque ahí se manifiesta el espíritu de rebeldía, ¿verdad? El espíritu superior al ministro, el espíritu superior al pastor. Y no hay acuerdo. ¿Cómo va a haber una adoración, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener un servicio donde la adoración sea en espíritu y en verdad? Cuando hay mentes que no están de acuerdo. Hay gente que dice, no, los músicos no deberían de estar cantando ese coro, ese canto. Mire, ahorita se creen expertos, deberían de estar cantando este canto. Hay división en las mentes, no hay unión. Y ¿verdad? Como no hay unión, no se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque hay perturbación. ¿Me entiendes? Ese espíritu se comienza a mover, el espíritu inmundo le dice a sus secuaces, vamos a esta mente, mire, y vamos a contaminar para que no haya la verdadera adoración. Y está el servicio, van a la iglesia, están dentro de la iglesia, pero están en desacuerdo, no hay unidad. Y de esta manera, ¿cómo vamos a crecer? Amén. Si el pastor dice, vamos a tener una junta, ahí dentro va a venir, hermano, amén, vamos a venir. Pero después dice, no, yo mando una excusa. Y no es porque realmente no pudo, sino porque no está de acuerdo. Y a veces el líder, el pastor está confiando, ¿verdad?, que estamos en la unidad, pero no estamos en unidad, estamos en desacuerdo. Y es por eso que se sufre. ¿Por qué? Porque como cristianos no conocemos la unidad. La unidad no se puede alterar, porque si se altera ya no es unidad. Amén.
Y el Señor, vamos a ir hablando más adelante, cómo Dios, ¿verdad? El Espíritu Eterno trabaja con el Hijo, el enviado de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad. En otras palabras, yo vengo a hacer lo que mi Padre me envió, porque el Padre y yo uno somos, estamos unidos. Amén. El Señor dijo, los que se unen ¿verdad? En matrimonio, estos dos ya no son dos, sino uno, hay unidad. Y en esa unidad van a triunfar, en ese acuerdo van a triunfar. Pero también el Señor Jesús lo enseñó, un reino dividido no puede permanecer, no puede tener victoria. Una casa dividida no puede tener victoria. Una iglesia dividida no puede crecer, no puede tener victoria. Por los miembros que no entienden ni comprenden qué es la unidad. Amén. Ahora, ¿verdad? Dice porque para que no haya desavenencia, desacuerdo. Todos entendemos que somos el cuerpo de Cristo. Eso no lo dudamos, ¿verdad? Ahora, quiero explicar. Dios instituyó su iglesia en la tierra, ¿verdad? Jesús instituyó, dejó todo organizado. Estimados hermanos, cada iglesia, sea grande o sea pequeña, que predica el nombre de Jesucristo, es el cuerpo de Cristo. Amén. Todas las iglesias, y entre miles y millones, formamos el cuerpo de Cristo. Pero ahora, dentro de esa iglesia, esa congregación, todos los que nos congregamos ahí, ¿verdad? Somos los miembros de la iglesia. Somos los que nos movemos, somos las manos, somos los pies, somos la boca, somos los miembros. Y como miembros tenemos que practicar la unidad. La unidad, eso no quiere decir que andemos como sardinas todos en bola. No, la unidad, como en estos tiempos que no estamos congregándonos porque no tenemos iglesia, un templo físico, ¿verdad? Hoy en día hay familias enteras que nos dejan saber que estamos unidos, que están ahí esperando, porque ellos están conscientes a qué iglesia pertenecen. Amén. Esa es la unidad. Cuando se tiene el conocimiento, se tiene ese fundamento. Quizás no estamos yendo a reunirnos, ¿verdad? Reunirnos es unidad. Pero lo que está hablando la unidad espiritual es llevar el compromiso en nuestros corazones y llevar el conocimiento a qué iglesia pertenecemos. Así como en el ejército los militares firman un contrato, tienen un periodo de gracia donde pueden echarse para atrás. Pero una vez que ya entraron, no pueden echarse para atrás. Y si no obedecen, si son descalificados por desobediencia, pierden todos sus derechos. Amén. Porque es algo serio. En las cosas de Dios, Dios no te va a condenar. Pero quiero que entendamos, estimados hermanos, esto lo practica toda la iglesia cristiana. Cuando alguien viene a la iglesia de su servidor, la iglesia que por gracia pastoreo, y me dice, pastor, yo quiero participar en la iglesia, quiero ser miembro de la iglesia pentecostal de Willowbrook. Y ok, vamos a hacer una pequeña ceremonia. Es tan humilde, es tan sencilla, ¿verdad? Parece que no tiene tanto poderío, pero tiene un poder de la presencia de Dios que usted mismo no se lo imagina. Porque cuando hacemos esa oración y presento esa familia, estamos haciendo la operación, injertando esa familia a la iglesia. Amén. Y estoy tomando el compromiso como pastor de llevarla en oración, de estar pendiente en su vida espiritual, ¿verdad? De que conozcan a Dios. Y ellos entran en el compromiso de la iglesia. Usted hizo un pacto con Dios, usted se injertó, hubo una operación espiritual donde usted se injertó, porque todos tenemos que participar de la savia de la higuera, ¿verdad? Hablando de Jesús, todos tenemos que tomar de Dios. ¿Cómo? No podemos hacer cristianos sin iglesia, tenemos que tener una iglesia, tenemos que tener un pastor. Y para eso es esto.
Estimados hermanos, cuando usted vino a la iglesia, usted hizo un juramento, no conmigo, sino con Dios, de que se iba a injertar y que usted iba a tomar de la savia, se iba a alimentar en ese lugar, ese lugar era su redil. Amén. Ahora ya me está entendiendo. Cuando usted practica este fundamento, este principio bíblico, usted se va a ver en verdad empujado o enseñado para que usted camine en unidad. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cada cristiano que tiene un redil, tiene una iglesia, ¿verdad? Tiene una responsabilidad de hacer su función como miembro. Pero fíjese que si ahorita que estoy aquí, esta mano se despegara y se fuera, y la otra mano y el pie y la boca dijera, no, pues me voy a ir a otro lado, sería un fenómeno. Esto sería, de verdad, algo inexplicable. Hay fenómenos que ocurren en la iglesia. Hay manos que se despegan del cuerpo de Cristo y se van. Como dije al principio, cada iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo. Y todos los miembros de esa iglesia son los miembros del cuerpo. ¿Sí me entiende? Ahora, cuando usted se sale, cuando usted se va a otra iglesia, usted se despega. Usted dirá, pastor, entonces no puedo visitar ninguna iglesia. ¿Cómo no? Sí se puede, pero hay un protocolo a seguir. Amén. Cristiano que anda de iglesia en iglesia, ¿verdad?, de congregación en congregación, anda de evento en evento, ¿qué mensaje le da a su pastor? ¿Qué mensaje le da a sus hermanos? Tiene una actitud de libertinaje. Mucha gente lo hace porque no sabe el principio bíblico de la unidad. No tiene, ¿verdad? No conoce la palabra de Dios. Quiere ser grande, pero carece de fundamento. Usted dirá, entonces ya viene a ser como una secta. Estimados hermanos, nunca de los nunca estaré aquí para ser ¿verdad?, un predicador y tener como una secta al pueblo, y que sino dentro de la palabra de Dios, que nos movamos dentro de la palabra de Dios. Usted dirá, entonces no puedo visitar una iglesia. Sí puede, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay un protocolo a seguir. Pastor, le voy a hablar al pastor, dicen que va a estar bien bueno, ¿verdad? Pastor, voy a ir a tal iglesia, ¿me permite? ¿Verdad? Le llamo porque usted es mi pastor. Si el pastor le dice que sí, el pastor diciendo que bueno, está lleno a visitar, pero pertenece. Pero cuando usted se va sin llamar, cuando usted se va sin decir nada, ¿qué piensa el pastor? Ya se despegó, ya se le apartó, ya se fue. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no sigue el protocolo. Dígame usted, ¿podremos contar con usted para ponerlo como líder? Cuando no avisa y se va y anda para todo. No, si no tiene fundamento. Todo, solamente una llamada, ¿verdad? Una simple llamada, entramos en el protocolo, ¿verdad? Y eso estoy diciendo, una llamada. No me va a estar llamando cada 8 días porque hay eventos. Las iglesias todos tienen eventos. Y va a querer en todos los eventos. No, eso no puede ser. Tenemos que tener un orden. Amén. Eso es la unidad. Ahora, como pastor, pregúnteme cómo me siento cuando usted se va. Me siento mal. Me está diciendo, no me alimento, ¿verdad? Sus predicaciones, sus enseñanzas no me llenan. Yo quiero más, yo quiero ser profetisa, yo quiero ser maestro, yo quiero ser esto. Todo a su debido tiempo. Pero como hombre, ¿verdad?, me siento triste. Triste, no porque no haya dado ¿verdad?, el hilo, como decimos en la enseñanza. Yo sé que la palabra es la palabra. Pero si no lo quieren recibir, pues ya no es cosa mía. Pero como en esto me urgía enseñar la unidad, porque veo la actitud de muchos, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué actúan así? No conocen lo que es la unidad. No toman en cuenta cuando vinieron a decirme, pastor, quiero ser parte de la congregación pentecostal de Willowbrook. O si fue con su pastor, sea leal. Tenga su base, tenga su fundamento. Como dije al principio, esta es la razón, el fracaso de mucha gente con buenas intenciones, con buenos propósitos, con buenos talentos.
no pueden avanzar porque no fundan su ministerio en el fundamento de Dios. Amén. En el fundamento de Dios, de que ese fundamento que los ayude a alcanzar su propósito, no su vanagloria, sino su propósito divino en Dios. Amén. Eso urge en las iglesias, que todos los miembros entiendan y comprendan qué es la unidad, ¿verdad? No podemos andar para arriba y para abajo. Aunque no nos estamos congregando, pero hay una iglesia que está unida. Hay una iglesia que mantenemos el vínculo, ¿verdad?, de la unidad, el vínculo de la fe. Amén. Ahora, si usted no quiere ser más miembro de la iglesia, ¿verdad?, con una simple oración. Yo no le voy a pelear ni le voy a decir por qué se va. No, si usted ha decidido, he llegado a entender, cuando la gente viene a decirme me voy, ni porque le haga fiesta se va a quedar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Así como lo recibimos con una oración, ¿verdad? Y esto no lo hago para asustar, porque cada miembro está debajo de la autoridad de un pastor. Y cuando sale de la autoridad, ¿verdad?, ya no soy responsable. Yo me crié cuidando ganado, no chivos ni borregos, pero ganado, pero es algo similar, ¿verdad? Y cada animalito, ya sea vacuno, ¿verdad?, o cabrío, tiene una marca. Y cuando ese animalito hacía daño en el sembrado de alguien o en el jardín de alguien, le buscaban la marca y iban con el responsable y le decían, ¿verdad? Ahora, cuando ese animalito era traspasado, era vendido, lo primero que se hacía era borrar la marca o ponerle, ¿verdad?, un agujerito en la oreja y ponerle ¿verdad?, el nombre del nuevo dueño. Ya no pertenecía, pero hay veces que se confundían e iban al dueño primario y él decía, no, sí, te entiendo. Yo vendí este toro, esta vaca, ¿verdad? Ahora ya no está bajo de mi poder, ve con el dueño. Y el dueño tenía que pagar. Digo esto, no somos animales, pero el Señor Jesús nos compara como ovejas. Amén. Nos compara. Cuando alguien se va, yo hago una oración a Dios y le digo, por la voluntad de mi hermano, él sale fuera de mi ministerio. Ahora entra en otro ministerio, otro pastor que lo ayudará, que lo pastoreará. Solamente ayúdalo, pero Dios, no soy responsable más de su vida, de su alma. Se va. Amén. Porque sí, tiene el derecho. Usted tiene derecho de escoger la iglesia que usted quiera. Pero cuando usted vaya a la iglesia, ¿verdad? Ahora, yo no sé si los demás pastores invitan a la gente, a los visitantes, ¿verdad?, de formar parte del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero cuando usted lo haga, ya va bien informado qué es la unidad. Amén. Practique la unidad. Aunque estemos separados en lo físico, pero unidos en una sola mente, en un mismo sentir. Amén. Porque si no lo practicamos, no podemos avanzar. Un reino dividido no puede permanecer. Esa es la razón de que las iglesias pequeñas como grandes, a veces iglesias grandes vienen a desgracia, pierden porque hay desavenencia, hay desacuerdos, no hay entendimiento de unidad, ¿verdad? Y las iglesias pequeñas, ¿verdad?, sucede lo mismo. Ahora en predicadores, en pastores sucede lo mismo. No hay unidad con la congregación, la congregación no tiene unidad con sus líderes. ¿Cómo vamos a crecer? El Señor Jesús lo dijo, un reino dividido no puede progresar. Pero cuando estemos hablando de la unidad en el matrimonio, me va a entender y se va a reír porque son cosas vivibles que lo vivimos. Pero también estoy hablando de estas cosas en la iglesia porque los vivimos. Amén. Pero ponga en práctica lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir viendo más adentro. Si usted cree que es el cuerpo de Cristo, actúe como miembros del cuerpo de Cristo. Amén.
Siempre, hablando de lo físico, el cuerpo siempre tiene que estar con sus miembros, no se separan. Pero en lo espiritual, la iglesia siempre tiene que contar con sus miembros. No se puede andar yendo, ¿verdad? Que hay campaña, que hay esto, que hay aquello, que verdad que me invitaron a predicar, que me invitaron a llevar ¿verdad? Un mensaje que ahora lo puede hacer, pero tiene que llamar al pastor. Si es que está en unidad, está en acuerdo, pero si no, cuando yo lo vea que usted anda por allá, ¿qué mensaje me está dando? Que usted es libre y, ¿verdad? Y se deslindó de su compromiso. Amén. Pero si todavía cree en los principios bíblicos, entre en el acuerdo, en la palabra de Dios. Vamos a servir a Dios. Me gustaría de que todos pudiéramos trabajar. Y no porque soy líder estoy deslindado de esto. También entro en la unidad. En la unidad, en el espíritu, en la unidad, en el acuerdo con la congregación, en el acuerdo con los líderes. ¿Verdad? ¿Cuántas veces yo digo una cosa y no se hace? Porque quiero estar en el acuerdo, pero solamente en la palabra de Dios. Ahí ni porque los diáconos ni porque los líderes digan una cosa, lo que Dios dice se va a hacer. Amén. Porque Dios es supremo. Pero no estoy deslindado de eso. Como pastor tengo que practicar la unidad. En Dios, en la iglesia, en mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo. La unidad. Qué hermoso es, ¿verdad? Ya el próximo jueves estaremos viendo, ¿verdad? Estuvimos hablando hoy de la unidad dentro de la iglesia. Y hay mucho texto que tocar. Pero vamos ¿verdad? Avanzando y tocando, como el Señor dijo, les enseñó por parábolas, cosas que pasan, que usted y yo entendemos, que suceden dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente se va? No se va al ministerio, no se va porque se fue al África o se fue, no, se fue por el desacuerdo, ¿verdad? Porque no hubo unidad con el pastor, con la congregación, y tienen toda la libertad. Lo bonito es que vienen y le dicen, pastor, yo me voy. Gracias por tener esa fuerza de voluntad y de avisarme. Otros se van sin avisar. Eso es lo triste, ¿verdad? Y llegan, ni se presentan, se meten en la congregación y empiezan a actuar y a practicar. Y el pastor se confía, dice, no, estos hermanos, qué lindos, qué hermosos, qué servir. Pero a los 3-4 meses se desaparecen. ¿Cómo va a crecer el cuerpo de Cristo? ¿Cómo va a crecer la iglesia con personas de esta índole, que no tienen el conocimiento, el fundamento? Usted y yo somos llamados a ser cuerpo de Cristo y a funcionar, a trabajar como el cuerpo. Les amo, les aprecio. Amén. Si algún día quieren visitar una iglesia, solamente tienen que llamar, pero dije, eso no es cada mes, ¿me entiende? Todo está dentro del protocolo. Practicar la unidad es hermoso. Y esto nos va a ayudar en todos los aspectos, en la iglesia, en el matrimonio, en la familia. Cuando terminemos vamos a tener la información, ¿verdad? Más amplia, y la vamos a practicar. Y Dios nos va a dar la victoria. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo el próximo jueves a la misma hora, ¿verdad? A nuestro estudio bíblico. Y el domingo nuestro servicio dominical al mediodía a las 12. Gracias a mis hermanos que están ofrendando, diezmando, para que la obra siga caminando, ¿verdad? Seguimos adelante esperando y confiando en Dios de que pronto nos dará nuestro lugar de reunión, que es nuestro templo. Shalom, Dios les bendiga. Amén, amén.